¿Cómo vendrá el próximo año, 2017? En el año anterior, es decir, en este año que está concluyendo, el presidente de la Asamblea Nacional pronosticó la salida de Maduro de la presidencia en un lapso de 6 meses. Maduro sigue vivito y coleando, ¿no? Entonces, el problema de la estabilidad institucional es fundamental. Se va a agravar ese problema. Se van a crear condiciones para una ruptura del orden constitucional. Porque todas las baterías están enfocadas por parte de la oposición hacia la figura del presidente de la República. La opinión de ustedes. Sí, bueno, la oposición llega a la mesa de diálogo sin querer queriendo. No estaba convencida. Había asumido nuevamente la estrategia insurreccional de salida rápida del gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, y obviamente vuelve a fracasar. No, sigue sin entender lo que está ocurriendo en el país. Sigue subestimando el chavismo. Yo creo que eso ya no tiene remedio. Después de 20 años es como repetir el kinder sucesivamente. Y se van a mantener los viejos líderes. Los líderes que han ido fracasando y fracasando y fracasando. Porque este es el único país donde un liderazgo fracasa, es derrotado, pierde y se aumenta el sueldo o asciende. Liderazgo impune. Es un liderazgo que no, desactualizado, y que no abre espacios a otras ideas, a otros pensamientos, a otros liderazgos. La oposición va a seguir entrampada. Se beneficia y se beneficiará del descontento, de los errores en la política económica o en el desempeño económico. En esa medida se beneficiará electoralmente, pero sigue sin ser una alternativa. Hoy 49% de los venezolanos preferiría que Maduro resolviera el problema económico, aunque fuese en parte, antes que viniera un gobierno de oposición. Hoy los niní han crecido. Hoy más de la mitad de los venezolanos se definen ni chavistas ni antichavistas. Eso es una amenaza para ambos sectores, porque puede implicar una implosión de la clase política en la medida que la gente en la medida que los liderazgos políticos no logran conectarse con las nuevas realidades simbólicas, con las nuevas demandas, con las nuevas expectativas que tienen que ver con los temas económicos. ¿Quiénes engordan a los niní? Ese es el gran desafío. ¿Quiénes engordan a los niní? Los descontentos, los que ¿De no dónde? encuentran respuesta. Fundamentalmente, en este momento vienen de la oposición. La oposición, como dijimos muchas veces, no logra interpretar las nuevas realidades y no logra construir nuevos relatos y nuevas propuestas. Se encadenó en un discurso repetitivo de Maduro, vete ya, cuando la gente además estaba esperando respuestas, soluciones, salidas. La oposición entonces seguirá recorriendo el mismo camino que lo ha conducido de abismo en abismo. El gran desafío para el gobierno bolivariano, el gran reto, la gran posibilidad y la gran oportunidad es mejorar sus niveles de desempeño, la calidad del desempeño económico, reimpulsando la agenda económica bolivariana que se demostró puede confrontar la guerra económica, puede debilitar la guerra económica y puede derrotar la guerra económica. Mariclín. Mira, yo por los vientos que soplan, creo que en el año próximo el diálogo o la mesa de diálogo va a languidecer lentamente, porque no hay la convicción de dialogar. Ni creo que están dadas las condiciones, porque hay puntos que son irreductibles para ambos sectores, ¿no? Creo que el gobierno va a concentrar, se va a concentrar, como dijo Óscar, en la agenda económica, porque está obligado a concentrarse en la agenda económica. Está obligado a trabajar conjuntamente con el sector privado, debería hacerlo para resolver los problemas de la población. Y yo veo un peligro un poco en el análisis de Óscar, en el sentido que ese aumento de los niní podría dar lugar a una fuerza política, que desde
desde el descontento y la despolitización, podría ese grupo importante que va por el 40 y tantos %, 51%. 51%, podría ser una tercera voz política en la radicalización y la politización entre dos sectores o dos bandos, que es gobierno y oposición. Ese centro hay que mirarlo con cuidado, porque ese es un centro que puede configurarse políticamente y demandar con fuerza, porque no tiene deberes ni con esto ni con lo otro, demandar ¿Quién o con quiénes fuerza. pueden liderizar esa acción? Bueno, yo ahí veo, Hazme un retrato doblado. bueno, yo veo ahí un gobernador, Henry Falcón, con nombre y apellido. Yo creo que Henry Falcón está ganando, tiene desde hace tiempo aceptación. Creo que él así lo entendió, y yo percibo que él está manejándose ya casi que para lanzarse para cualquier posibilidad presidencial, y lo está haciendo bien. Y hace alarde de su gestión, de su estado, etcétera, etcétera. Y inclusive hay comentarios por allí de sectores de clase media alta, de que hasta es muy venezolano y que eso también lo ayudaría en sus características étnicas, eso también lo ayudaría como a alcanzar el gobierno en un país donde hay un sector chavista importante. ¿Y el innombrable? ¿Cómo el innombrable? Ay, El innombrable. El innombrable creo que perdió toda posibilidad. Pero aquí se ha visto en el pasado el fracaso de esas políticas que representaron, por ejemplo, Pedro Tinoco, Arias, etcétera. Fueron una cosa Sí, fugaces. totalmente fugaz. Un fuego Burbujas. fato. Sí. Bueno, mira, yo en el No se caso... repetirá la historia. No sé, me parece que esto tiene un trabajo, ha tenido un trabajo lento, gradual. Este sector medio es importante. Este es un sector que está en el medio, que no hay que desmeritar, que no hay que dejar de ver, que, bueno, atiéndelo entonces política y económicamente. Pero ahí hay un sector importante, una voz que está buscando un liderazgo, una voz que está buscando participación política, una voz que está buscando injerencia en la gestión, en la toma de decisiones. Sí, yo creo que en este debilitamiento de las construcciones hegemónicas, todas las crisis económicas debilitan las convicciones, los respaldos, todas las crisis económicas debilitan entonces la hegemonía. Pero el chavismo tiene la mejor oportunidad, la gran oportunidad. Primero, porque sus banderas fundamentales sí obtienen respaldo fundamental de las mayorías: la justicia social, la inclusión, la redistribución justa del ingreso, el rol del Estado, una economía mixta, los procesos de integración. La oposición está incapacitada, incluso para redondear la idea, está incapacitada de sintonizarse con estas nuevas realidades, porque además está cargada de mucho odio. No logra entender al otro porque lo odia, lo desprecia, lo ignora, lo aparta. Y por eso le ha sido tan difícil comprender las nuevas realidades políticas y sociales. Cuando hablamos de una amenaza de despolitización es porque la gente comienza a buscar, más allá de las ideologías, más allá de la política, comienza a buscar un gestor. No decimos que esta es una tendencia que se va a imponer, pero hay que interpretarla. Sobre todo el chavismo tiene que interpretarla para reconectarse con esta nueva sensibilidad que genera la crisis económica, con estas nuevas expectativas y demandas, que tienen que ver fundamentalmente con la demanda de respuestas y soluciones en el campo económico. Implica también resimbolizar la imagen del presidente Maduro. El presidente Maduro tiene que construir una imagen asociada al líder ejecutor, sin dejar de politizar a la sociedad venezolana, por supuesto, pero tiene que convertirse en el líder ejecutor, el líder que hace realidad las banderas, los sueños del chavismo, del comandante Chávez. Ahí está una gran oportunidad, pero tiene que ser pragmático en lo económico. Y eso no significa sacrificar la ideología. Lenin decía que la política es economía concentrada. Bueno, ahí está el gran reto del chavismo y del gobierno bolivariano: resolver los problemas económicos y generar una nueva sensibilidad, una nueva cercanía, una nueva aproximación, unas nuevas caricias y afectos con los sectores populares.
Yo quería acotar algo ahí. Yo creo también que habría que analizar el chavismo duro como tal. A mí me parece que tampoco está muy conectado con la realidad, con lo que está sucediendo ahora. Siento que se ha concentrado en un pasado reciente, en la figura mítica de Chávez, en añorar los primeros años de Chávez, y eso lo desconecta de alguna manera con el momento que se está viviendo, porque se mira al pasado reciente, esa conexión histórica, mítica, mágico-religiosa con la figura de Chávez y con el pasado reciente, a su vez los desconecta del momento político y económico que estamos viviendo. Sin embargo, yo, por ejemplo, observo una recuperación de la calle por parte del chavismo. Sí. Mientras la oposición se retrae de la calle, el chavismo está avanzando en la calle con grandes manifestaciones y concentraciones públicas. Pero no necesariamente eso implica lectura adecuada del momento. No, y no significa tampoco votación. Exacto. ¿No? Pero hay ese aspecto. Y esa es una gran fortaleza del chavismo. A diferencia de la oposición que luce dividida, exacto, atomizada, fragmentada, sin definiciones estratégicas fundamentales, sin relatos, sin discurso, vemos una oposición implosionada. En cambio, el chavismo en los últimos años se ha concentrado en cohesionar a su vanguardia. Estoy de acuerdo. A reunir a sus cuadros más convencidos, más leales. Eso es muy importante para dar la batalla, pero con eso no se ganan elecciones. Hace falta resolver los problemas económicos para construir una mayoría electoral, que es vital para la continuidad de la revolución. Eso significa reposicionar la imagen del presidente Maduro, renovar los relatos, los cuentos, las construcciones simbólicas, actualizar el proyecto, claro, entender que hay que, ser pragmático en muchos casos, sobre todo ser pragmático en lo económico, para avanzar. Pero fíjate que eso que tú estás señalando constituye un peligro, porque el escenario, cualquier escenario electoral para el gobierno en este momento y a inicios del año que viene es peligroso. Y toda esa reconstrucción y esa necesidad de rescatar y construir, reconstruir y construir nuevos relatos toma tiempo. Por lo tanto, yo creo que hay un peligro en el caso de que se presione para escenarios electorales. Pero toma más tiempo si tuvieses relatos competitivos. Bueno. Y no hay relatos, no hay otros relatos. O sea, la gran oportunidad del chavismo es renovar sus relatos, renovar sus símbolos, actualizar el proyecto, reconectarse con las mayorías que están buscando respuestas y soluciones. El dato, estabilidad e inestabilidad institucional, es muy importante, determinante en los próximos meses. ¿Qué opinas tú? Mira, yo no veo peligro en inestabilidad institucional en este momento ni en el año que viene. Yo creo que en eso hay un mayor como sentido de equilibrio y de logros, y no creo que los venezolanos y las venezolanas apostemos por la inestabilidad institucional, no creo. Quizás apostamos más por escenarios electorales como una vía para o consolidar un proceso o para salir de Maduro. El posible retiro de la oposición de la mesa de diálogo. Eso yo creo que es inminente. ¿Significa qué? Significa que se abre la puerta a la aventura. Sí, significa una incomprensión de lo que está ocurriendo en Venezuela y reafirma un poco las indefiniciones estratégicas que sufre la oposición desde siempre. La inestabilidad social y política, la inestabilidad institucional va a depender de lo que se haga, de lo que se logre en el terreno económico. Es decir, va a depender de la estabilidad económica, de darle respuesta a los desafíos económicos, sobre todo en el campo del desabastecimiento y la inflación. En esa medida habrá más estabilidad política, más estabilidad social. El gran adversario del gobierno sigue siendo la economía, sigue siendo el descontento. Ya no la oposición. La oposición yo creo que va a insistir en su estrategia de caotización de la sociedad, cabalgando sobre el descontento.
pescar en ríos revueltos, para avanzar, para intentar nuevamente conseguir el objetivo de derrocar al chavismo. Yo creo que la oposición tiene como meta desplazar totalmente al chavismo. Claro. No logra entender la necesidad de la cohabitación, de la convivencia, incluso de la alternancia. Cuando la oposición se plantea derrotar al chavismo, lo hace con la intención de desaparecerlo, ni siquiera de competir o derrotarlo en el campo simbólico y social, donde el chavismo sigue siendo la gran fuerza del país, la gran fuerza, la gran fortaleza del chavismo. Entonces yo creo que vamos a observar, por un lado, una tentativa insistente de caotizar al país en el campo de la oposición y una tentativa por el lado de la oposición, por el lado del chavismo, de estabilizar al país. Pero esa estabilización va a depender de la estabilización económica. Pero fíjate que tú dices que la intención de la oposición es derrotar al chavismo y la intención del chavismo es no dejar avanzar a la oposición. Y eso es un elemento que hay que tomar en cuenta. Por otra parte, yo acotaría a tu análisis el hecho de que las narrativas que ha construido la oposición sobre las causas de la crisis han tenido mayor aceptación social que las narrativas que ha construido el chavismo sobre las causas de la crisis. O sea, la gente compra más la explicación que da la oposición sobre las causas de la crisis que la que da el chavismo. Aunque la explicación de la oposición está basada solo en la denuncia. En la denuncia no hay una idea, no hay una propuesta, no hay un discurso esperanzador, no hay un nuevo relato acerca del nuevo país que vendría con el ascenso al poder de la oposición. Por eso sigue siendo el chavismo la primera fuerza simbólica del país. Claro, porque aún con las debilidades, sigue conectada con las expectativas de inclusión, respeto, dignidad que animaron a las luchas populares durante todos estos años. Lo que pasa es que ese ciclo se cierra y se inicia un nuevo ciclo, donde la gestión es fundamental. Y el gobierno bolivariano tiene que priorizar todos sus esfuerzos en la economía, porque es lo que va a garantizar la continuidad del proceso revolucionario a través de los triunfos electorales. Sí, pero hay un elemento débil para el año que viene, que quizás no se repita, que es ese cambio tan frecuente de todos los ministros que tienen que ver con el área económica. Entonces, al cambiar la estrategia económica, te cambian las reglas del juego, además cambia todo. Y tú te encuentras con una nueva verdad económica. Y genera mucha incertidumbre. Y eso genera inseguridad, incertidumbre. Y genera pues un efecto negativo en la población, tantos cambios, porque da la sensación de inseguridad de la gestión económica del gobierno en las decisiones que está tomando. En ese cuadro que ustedes esbozan, donde está lo negativo, lo positivo, la estabilidad, la inestabilidad, una respuesta concreta de cada uno. ¿Cuál es el signo entonces del próximo año? Por un lado, insisto, la oposición va a seguir buscando la caotización de la sociedad, aprovechando el descontento, si no se resuelve el descontento. Y el chavismo tiene que resolver de una vez por todas el dilema entre la política económica y la ideología. En el campo económico tiene que ser más pragmático, más flexible, aunque en el campo ideológico y político acentúe su rol para cohesionar a la sociedad venezolana, para evitar la amenaza de la despolitización, para reducir la tentativa de que la sociedad se vuelque a buscar un gerente o un gestor que le prometa hacer las cosas mejor. ¿Tú no crees que lo que estás diciendo presagia más inestabilidad para el próximo año? Esta confrontación evidentemente va a generar inestabilidad. No es una confrontación electoral, aquí hay una confrontación de fondo, una confrontación de dos visiones del país, una confrontación de clases. Y eso evidentemente le añade un ingrediente explosivo, radical a la lucha política hoy en Venezuela. Claro, yo siento que en la medida que languidezca la mesa de diálogo, que es lo que yo creo que va a suceder, va a ocurrir un diálogo tras bastidores,
un diálogo entre sectores políticos y sectores económicos, porque la mesa de diálogo se convirtió en una suerte de show para cumplir con las masas, para cumplir con el Papa, con el mundo exterior, etcétera, en mi opinión. Pero yo creo que tras bastidores, dada la gravedad de la confrontación que hay, las cifras que está dando Oscar del aumento de los niní, lo que supone el crecimiento de ese grupo, yo creo que se va a dar a partir del año que viene una suerte de diálogo, yo no quisiera decir secreto, pero un diálogo menos show, menos expuesto al público, un diálogo de sectores políticos y sectores económicos, porque yo creo que la única manera de sacar el país a flote en este momento y resolver los problemas graves que todos y todas estamos confrontando es ese acuerdo político y económico entre los dos grupos políticos. Bueno, del muchísimas país. gracias. A ti. Gracias. Ya veremos qué ocurre. Entonces nos vemos. reuniremos nuevamente a analizar la situación. Encantada. Muchas gracias, Marilyn. Gracias, José Vicente. Gracias, Oscar. Gracias, José Vicente. Y mucha suerte. Igual. A todos y todas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Una pausa y a regresar los confidenciales.